Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el examen Selectividad Física de Murcia, examen de julio de 2021. Bueno, las primeras preguntas son totalmente teóricas, así que dejaré unos segundos para que podáis leerlas con detenimiento y yo voy a pasar a hacer los ejercicios y los problemas, ¿de acuerdo? Antes de nada, también recomendaros que entréis en el blog selectividadjosecuenca.blogspot.com. En él podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. En este otro blog, José Fernando Cuenca, blogspot.com. Bueno, aquí debería haber un punto, ¿vale? Puede encontrar novelas y relatos que he escrito en los últimos años. Bueno, y seguimos. Ya digo, la primera pregunta es ley de gravitación universal. Ahí tenéis la teoría. La segunda, también teórica, dice energía potencial y potencial eléctrico, bastante resumida. También podéis pausar el vídeo. Continúa por aquí. Tercera, onda electromagnética. La verdad es que no me gustan nada este tipo de preguntas. Cualquiera se lo puede aprender de memoria, soltar el rollo sin enterarse de nada. Bueno, pues ahí tenéis esas preguntas teóricas. La cuarta, tipos de radiaciones nucleares. Aquí tenemos las radiaciones alfa, beta, gamma, beta positiva y beta negativa. Y pasamos a las cuestiones. Perdón. Dice, obtener por análisis dimensional los exponentes numéricos x e y, la expresión esta aquí. Aceleración igual a densidad, masa, superficie elevado a un exponente que no conocemos, velocidad a un exponente que no conocemos. Bueno, pues evidente, las unidades o las dimensiones de la aceleración tendrá que ser igual a las dimensiones de todo esto. Dimensiones de aceleración, dimensiones de densidad, dimensiones de la masa, dimensiones de la superficie elevado a x y dimensiones de la velocidad elevado a y. T elevado a menos 2 tendrá que ser igual a t elevado a menos 1 por y. De ahí sacamos que y vale 2. Y L tendrá que ser igual a L elevado a menos 3 por L elevado a 2 elevado a X por L elevado a Y. Y de ahí sacamos X. X vale 1. Y vale 2. Bueno, siguiente cuestión. Un rayo láser se mueve en el interior de un cristal de zafiro de índice de refracción 1,77. El rayo incide sobre una de sus caras planas que lo separa del aire. ¿A partir de qué ángulo de incidencia el láser no sale del cristal? Es decir, lo que me están preguntando es directamente el ángulo límite. Aplicamos la ley de Snell, considerando que el ángulo de incidencia es el límite y que el ángulo de refracción es 90 grados. Conocemos los dos índices de refracción, despejamos L y se obtiene un valor de 34,4 grados. Es decir, que si este ángulo de incidencia es de 34,4 o mayor, el rayo se refracta totalmente. Se refleja totalmente. Reflexión total. Fijaros que estas preguntas son muy cortas. Considera un hilo rectilíneo infinito por el que circula una corriente eléctrica. ¿A qué distancia de ese hilo el módulo del campo magnético creado por el hilo es el mismo que el que crea en su centro una espiral circular de radio R por el que circula una corriente de igual intensidad? Bueno, esto es el campo magnético creado por una corriente indefinida, rectilínea. No, es una espiral circular. Y esta la creada por una corriente rectilínea. Pues esta expresión tiene que ser igual a esta de aquí. Se empiezan a ir cosas y ¿qué me queda? Que la distancia es igual a R partido pi. Pasamos a la siguiente, como veis muy cortita. Esta también es muy corta. La luz que proviene del Sol, cuya longitud de onda promedio de 500 nanómetros, incide sobre la superficie de la Tierra con una intensidad de 1300 vatios por metro cuadrado. ¿Cuántos fotones inciden sobre la superficie de la Tierra en un metro cuadrado en cada segundo? La energía del fotón, de cada fotón, será igual a h por f, o lo que es lo mismo hc partido lambda. Me dan lambda y por eso lo expreso de esta forma. Dice que la energía de un fotón es 3,98 por 10 elevado menos 19 julio. Evidentemente siempre valores muy pequeños. Por lo tanto, el número de fotones será igual a la potencia. Recordar que era 1300 vatios. Como nos dicen por metro cuadrado y por segundo, pues sería 1300 julios dividido por la energía de un fotón. 327 por 10 elevado a 21 fotones por metro cuadrado y segundo. Aquí tenemos
Un fotonazo. Pero uno, los problemas. Ya empiezan a ser un poco más largos, supongo que valdrían más, no lo recuerdo. Este año se conmemora el 60 aniversario del primer vuelo espacial de un ser humano, llevado a cabo por Yuri Gagarin. Muy bien. Yo no entiendo por qué en un examen de selectividad ponen este rollo. No lo entiendo. A bordo de la nave Vostok, con una masa conjunta, masa astronauta, que es el primer dato interesante, de 2.500 kilogramos. Masa 2.500 kilos. Que se puso en órbita a 315 kilómetros de la superficie terrestre. Por lo tanto, el radio de la órbita será igual a R más H, que me da un valor de 6,686 por 10 elevado a 6 metros. Determinar la aceleración de la gravedad a la Tierra en el punto de la órbita indicado. Esta es la ecuación de la gravedad, de la intensidad del campo gravitatorio. Gmr cuadrado. Gmr cuadrado, lo conozco todo, 891. Evidentemente, la gravedad a la superficie terrestre es 9,81, por lo tanto, a medida que nos alejamos de la superficie terrestre, la gravedad tiene que ir disminuyendo. Que nos salga un valor de 8,91 parece lógico. B. Si la Vostok estuvo en órbita durante 90 segundos nada más, ¿cuántas vueltas dio la Tierra estando en órbita? Pues evidentemente muy pocas. 90 segundos, minuto y medio, pues nada, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos es igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Podríamos utilizar esta ecuación directamente, pero bueno, soy partidario de deducirla. Gravitatoria, centrípeta, velocidad. Lo conozco todo, sustituyo, tengo un valor de 7.717,33 metros por segundo. El espacio que recorre en esos 90 segundos será la velocidad por el tiempo. 694.559,7 metros. ¿Cuánto vale la longitud de un giro? 2πr, 2pi por r, 4,2 por 10 elevado a 7. Por lo tanto, el número de vueltas es igual al espacio recorrido, 694.559,7, entre la longitud de una vuelta, 4,2 por 10 elevado a 7. Como veis, el numerador es bastante más pequeño que el denominador y por eso sale un número de vueltas muy pequeño, 0,0165 vueltas. Y C, ¿qué energía extra mínima habría que aportar para que desde esa órbita abandonaran completamente la influencia de la Tierra? Es decir, para que escapara totalmente la atracción gravitatoria. Entonces la energía que tendremos que comunicar será la energía que tendría en el infinito, que sería cero, no tendría energía potencial, y energía cinética, como nos pide la mínima, también podemos suponer que es cero, menos la energía mecánica que tenía en la órbita. Cero menos la energía mecánica también se puede deducir, sumando energía cinética más potencial. Pero bueno, yo creo que ahora no hace falta. Este es el valor de la energía mecánica de un satélite en una órbita. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 7,44 por 10 elevado a 10 julio. Segundo problema, electromagnetismo. Dice, la figura muestra la trayectoria seguida por un electrón de 5 electronvoltios de energía cinética en el seno de un campo magnético uniforme de 0,8 tesla, perpendicular al plano y de sentido entrante al mismo. El sentido entrante nos lo da la X esta, ¿de acuerdo? Determinar la velocidad del electrón. Apartado A. Bueno, da la energía cinética, 5 electronvoltios, lo pasamos a julio multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón. Velocidad la despejamos de la energía cinética y calculamos la velocidad. Recordar que siempre está el límite de 3 por 10 elevado a 8. La velocidad de los electrones suele estar en la mayoría de los ejercicios, 10 elevado a 6, 10 elevado a 5. Alguna vez he visto alguno de 10 elevado a 7 y lo normal es alrededor de 10 elevado a 6. Nos da un valor de 1,33 por 10 elevado a 6 y parece que, bueno, hemos hecho bien el apartado A. B. Calcule el módulo de la aceleración del electrón y dibuje los vectores velocidad, aceleración y fuerza en un punto de la trayectoria. La velocidad es constante, por lo tanto aquí la única aceleración que hay es la aceleración normal o centrípeta. La velocidad tiene el mismo módulo, pero evidentemente cambia su dirección. Y por ello hay una aceleración centrípeta, que es igual a mv cuadrado partido r, o también podemos deducirla a partir de aquí. La única fuerza que está actuando, que es QVB seno de alfa, la fuerza ejercida por el campo magnético, será igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración y obtenemos este valor. 1,87 por 10 elevado a 17 metros segundo cuadrado. Y aquí he dibujado en este punto la velocidad, la fuerza y la aceleración. Que vaya en este sentido, lo podemos deducir
a partir de la regla de la mano izquierda, pero teniendo en cuenta que es una carga negativa y por lo tanto el sentido es el opuesto. C. Calcular el radio de la trayectoria descrita y cuántas vueltas da el electrón en un nanosegundo. Bueno, también podemos deducir esta ecuación, es decir, podemos estar deduciendo un mogollón de ecuaciones. ¿Cómo se podría deducir? Igualando la fuerza magnética QVB seno de alfa con la fuerza centrípeta mv cuadrado partido R. De ahí se deduce R, que tiene esta ecuación, sustituimos y calculamos 9,46 por e elevado a menos 6 metros. ¿Cuántas vueltas girará? Por el espacio que recorra, que es velocidad por tiempo, velocidad que la sabemos por el tiempo que nos lo dicen, un nanosegundo, dividido por la longitud de una circunferencia, 2πr. 2pi y r ya lo sabemos, nos da un valor de 22,4 vueltas en un nanosegundo, es decir, que va echando leches como ya sabíamos. Problema número 3, de ondas. Bueno, estos dibujitos lo hago yo porque soy incapaz de pasarlo del examen a Word. No soy capaz. Soy un negado total. Lo hago yo, esto veis, como veis, sale nada más que regular, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La figura representa una fotografía tomada en el instante t igual a 3 segundos de una onda transversal que se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 2 centímetros partido segundo. De aquí de la gráfica que deducimos que la amplitud vale 2 centímetros. Esta longitud de aquí, o esta altura, la onda, sería de 2 centímetros. La longitud de onda, pues desde aquí hasta aquí, desde 2 hasta 6, 4 centímetros. Velocidad es igual a lambda por f, por lo tanto la frecuencia v partido lambda, la velocidad me la dan. ¿Me la dan? ¿O no me la dan? Sí, velocidad de 2 centímetros por segundo. Sería 2 entre 4, 0,5 hercios. Fijaros que esto venía en centímetros por segundo, esto en centímetros, y por lo tanto no hacía falta hacer la conversión. Frecuencia 0,5 hercios. Periodo, el inverso, 2 segundos. Omega, 2pi por f, 2pi por 0,5, pi radianes por segundo. La frecuencia en hercios. K igual a 2pi partido lambda. 2pi partido 4 me quedaría pi medio radianes por centímetro. ¿Que queremos pasarlo a radianes por metro? Y todo en unidades internacionales. Bueno, lo podríamos hacer, pero no nos lo piden. B. Ecuación de la onda. Nos dicen que para la elongación para t igual a 0 y x igual a 0 vale 2. ¿Sí? ¿Nos lo decían? Sería igual a 2 seno de omega t menos kx más phi sub 0. De aquí podemos deducir el valor de phi sub 0, que es pi medio radianes. Claro, ¿dónde saco este 2? Estaba yo diciendo, es que me lo han dado, no me lo han dado, pero claro, tengo el dibujo aquí. Es decir, que para t igual a 0 y x igual a 0, esto está aquí. Es decir, la elongación es igual a la amplitud, igual a 2. Y de aquí deducimos que phi sub 0 vale pi medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, I me quedaría igual a 2 seno de omega, que hemos calculado antes que valía pi radianes, omega t, menos k, que hemos calculado antes que era pi medio, kx más phi sub 0, fase inicial, que acabamos de calcular que es pi medio. Bueno, pues esta sería la ecuación de la onda. Dice, calcular la aceleración máxima, obtener también la velocidad de vibración de un punto situado en x igual a 0 en t igual a 1 segundo. Bueno, vamos a calcular primero la velocidad. Velocidad para x igual a 0, t igual a 1, t igual a 1, sí. Derivada de la velocidad con respecto, derivada de la velocidad, no, derivada de la elongación con respecto al tiempo. Sería la derivada de esto, sería 2 por la derivada de esto, que es pi, por coseno de todo este mogollón. Obtenemos este valor, 2pi coseno de pi por t, que es 1, menos k por x, que es 0, más pi. Calculamos y tenemos un valor de 6,28 centímetros por segundo. Aceleración máxima. Bueno, podríamos derivar todo esto otra vez y la máxima sería cuando el seno valiera 1, o menos 1, claro. Pero bueno, ya sabemos que la aceleración máxima, el módulo de la aceleración máxima es a omega cuadrado. Como conocemos omega, que es pi, pues 2 por pi cuadrado, 19,74 centímetros segundo cuadrado. Y no sé si pasamos a hacer el último ejercicio, el último problema. Una persona hipermétrope utiliza unas gafas de 6 dioptrías de potencia. A. Calcular la distancia focal de la lente. La distancia focal es el inverso de la potencia, 1 partido 6,
mediría 0,167 metros, puesto que las dioptrías vienen en metros menos 1, y lo podemos pasar, si queréis, a centímetros multiplicando por 100. 16,7 centímetros. B. Suponiendo la lente simétrica y de radio R igual a 10 centímetros, ¿qué velocidad tendrá la luz en su interior? Bueno, conocéis esta ecuación de las lentes, la potencia, o el inverso de la distancia focal, que es igual a n menos 1, 1 partido R1, menos 1 partido R2. Aquí lo conocemos todo menos n', es decir, el índice de refracción de la lente, del material del que está hecho la lente. Lo sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,3. Evidentemente siempre tiene que ser 1 y pico, 2 y pico como mucho. Es decir, que muchos resultados de física yo siempre les recomiendo, antes de hacer el problema, ¿qué tiene que salir? Yo leo esto aquí. Voy a calcular, por ejemplo, la velocidad de la luz en su interior. Pues tiene que ser más pequeño de 3 por 10 elevado a 8. Evidentemente no va a salir 30 metros por segundo. O va a salir 2 por 10 elevado a 8, 2,5, 2,3, 1,9 por 10 elevado a 8, cualquiera de esos valores. ¿De acuerdo? Y me ha faltado calcularlo. He calculado el índice de refracción, pero no he calculado la velocidad. Bueno, pues vamos a hacerlo de una forma rápida, ¿de acuerdo? A ver si puedo, si no tardo demasiado. La velocidad es igual a c dividido n. Igual, vamos a ver si no tardo mucho. Esto por aquí, 3 por 10 elevado a 8 dividido 1,3. Igual, calculadora, 3 dividido 1,3, 2,31. Pues nada, pues 2,31 por 10 elevado a 8. Y aquí ponemos metros por segundo y lo dejamos listo. ¿De acuerdo? Metros por segundo. Bueno, queda un poco churrito esto, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, luego le pondré el bit. Este es el índice de refracción, que es lo que pensaba que preguntaba, pero lo que me preguntaban era la velocidad. La velocidad siempre tiene que ser menor de 3 por 10 elevado a 8. Y por último, apartado C, si utilizamos la lente para leer un libro de 40 centímetros de distancia, a 40 centímetros de distancia, ¿dónde obtendremos la imagen? Resuelve este apartado analítica y gráficamente. S igual a menos 40 centímetros. Recordad siempre que distancia negativa a la izquierda, positiva a la derecha. Positiva arriba, negativa abajo. Esta ecuación de la lente la conocéis, distancia focal, distancia imagen, distancia objeto. Aquí lo conocemos todo. Menos S', calculamos y tenemos un valor de 28,67. Distancia positiva al lado derecho de la lente. Y aquí lo tendremos hecho gráficamente. Esto otro rollo aquí. Vamos a ver. No, ahí está bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el objeto, que está situado a menos 40 centímetros. La distancia focal, fijaros que es 16,7. Y la distancia imagen es 28,67. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, nada más. Sí, porque aquí ya empieza otro examen. Bueno, pues nada, suerte y hasta otra.